Buenos días a todos, los que no he podido saludar antes. Gracias a Dios por su amor, porque dentro de la circunstancia nos ha permitido el poder estar aquí en esta mañana. Bien, pues vamos a pasar ahora a la palabra de Dios, una palabra que esperamos nos ayude. Y siguiendo un poco la línea de la que estamos hablando estos últimos días. ¿Os acordáis que hace 2 domingos hablamos precisamente de este versículo que voy a leer, que vamos a leer ahora, que está en el libro de Esther, el capítulo 4, y que sobre todo destacábamos una de las partes que dice: si perezco, que perezca, ¿no? Pero este versículo dice mucho más y lo vamos a comprobar. Dice el verso 16 del capítulo 4 de Esther. Esta es una conversación que tiene Esther con su tutor Mardoqueo, y le dice, bueno, en realidad no es una conversación porque no le permitían verlo, era a través de uno de los eunucos que estaban en el palacio, que era el que hacía de recadero. Entonces dice este mensaje, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, la cual, como siempre, te pido, Señor, que me ayudes primero a mí a compartirla como tú quieres, y también te pido para que los corazones de cada uno de los que lo reciban puedan recibir algo que realmente cambie sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, estábamos hablando el otro día precisamente de este tema, y el siguiente día estuvimos hablando del capítulo 1 de este libro, de Esther, donde especialmente veíamos este reino persa dominado por Jerjes, y pues la influencia que había y el cómo lo promocionaba, cómo él mismo se promocionaba, etcétera, al igual que la resistencia a ser tratada como un objeto la que entonces era la reina, Vashti, ¿no? Para entender, yo no sé si la idea la vais cogiendo, a mí es que me ha resultado muy ilustrativo debido a los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Antes de continuar, quiero recordar que hay 2 reinos en el mundo, hay 2 reinos. Hay 2 niveles también. Los 2 reinos son el reino de Dios y el reino del diablo. Hay algunos que dicen amén al reino de Dios, pero al reino del diablo pues no se le hace mucho caso, pero es real. En Mateo capítulo 12, en el versículo 24, después de que
le es traído un endemoniado, ciego y mudo, y el Señor lo sana, y sacándole el espíritu. Fijaos bien que en este caso era ciego y mudo a causa de un espíritu, no era por algo físico. Entonces, ese día lo hace así, y el verso 23 dice, y toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, verso 24, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, fijaos bien, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Fijaos que esto es un principio que va muy unido a lo que vamos a hablar y a lo que va dirigido en ese versículo primero que hemos leído. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá el qué? Su reino. ¿El reino de quién? De Satanás. Y si echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Bueno, esto queda aparte. Fijaos bien que hay dos reinos, y también hay dos niveles. Está el nivel visible, el material, el que nosotros vemos, el que nosotros percibimos, y el nivel invisible, aquello que no vemos, lo que es real. El invisible, aquello que nosotros no captamos, aquello que no podemos ver, pero es cierto, es cierto. Estos dos reinos se mueven en primera instancia de forma invisible y se manifiestan en la tierra de forma visible. Entonces, ¿dónde están estos dos reinos? ¿Dónde están estos dos reinos? La palabra de Dios nos da algunas pistas sobre dónde es que están. En segunda de Corintios, en el capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, en el verso 2 al 4, conocemos todos este texto, ¿verdad? Que habla de un hombre que suponemos que es Pablo, que fue del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, pero en el verso 2 nos dice, bueno, vamos a cogerlo de forma continuada, en el capítulo 12 he dicho, ¿verdad? Verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿hasta dónde? Al tercer cielo. Yo creo que la palabra de Dios es verdad. Porque si empieza a decir mentiras la palabra de Dios, entonces ¿para qué tenemos la palabra de Dios? ¿No? Por lo cual aquí aparece el tercer cielo. Si Pablo menciona un tercer cielo, ¿qué nos dice esto? Pues tiene que haber un 2 y un 1, ¿sí o no? Un 2 y un 1. Entonces dice que a este fue al tercer cielo. Vamos a continuar. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fue el cuerpo, no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fijaos la similitud. En ese mismo lugar, que no cambia, el tercer cielo es el paraíso. No el paraíso de aquí, de la creación. Se está refiriendo a ese paraíso donde habita y donde recibe otros nombres Dios. Donde habita Dios. Así que el reino invisible, si podemos
de alguna manera sugerir dónde puede estar, nos dice que está en el tercer cielo, es en la parte superior. En Efesios, en el capítulo 4, en el verso 10, hablando de Jesucristo y de la obra que Él realizó, dice, el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Lo que nos dice que hay varios cielos, ¿sí o no? Aquí no lo dice en plural. Pero es que no solo eso. Si vamos a Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, nos habla precisamente que Dios creó, ¿el qué? ¿Y qué más? Dice que creó los cielos y la tierra. No el cielo, sino los cielos y la tierra. Esto es muy importante saberlo, ¿no? Porque estamos hablando de algo que, como cristianos, tenemos que saber, que conocer, de la forma que está actuando el mundo, no es simplemente en esta tierra. Hay una dimensión que sobrepasa esta tierra y que en la palabra de Dios, Dios ha permitido abrir cortinitas que nos revelan ciertas cosas sobre esa dimensión de los dos reinos y de los dos niveles, el espiritual y el físico, o el visible y el invisible. Es curioso esto de los reinos y de la unión que tiene con respecto a Dios y con respecto a todo lo que genera en Dios, ¿no? En Efesios, en el capítulo 6, todos sabemos, todos conocemos, yo creo, el tema de lo que es la dimensión de Satanás. Sí, porque una de las cosas que nos preguntan es, ¿dónde está Satanás ahora? La gente dice, en el infierno. No, todavía no. Él no está en el infierno todavía. Él no está en el infierno. El lago de azufre, de fuego, a ese será arrojado un día, pero todavía no está ahí. Él está en algún lugar. En la tierra. Y viene a la tierra. Se pasea. Si vamos a Job, cuando se presentan los hijos de Dios, dice que se presentó Satanás. Y entonces dice, hombre, Satanás, ¿qué haces aquí? Y dice, vengo de dar una vuelta por la tierra. Versión Pedro Castro. De merodear, no es que vengo de vivir allá de mi casa, no, su casa no está en la tierra. Su casa puede, aproximadamente, si el primer cielo es el primer cielo, lo que vemos, el segundo cielo, quizás sea esa zona donde está el diablo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Pues porque tenemos unas dificultades, los hombres, las personas, tenemos grandes dificultades, y los cristianos a veces también tenemos grandes dificultades en la oración. Esto nos lo enseña también el libro de Daniel, que además estaba muy cerquita de Esther. El libro de Daniel con Esther. Entonces, si vamos al libro de Daniel, el capítulo 10, Daniel es un libro muy, muy revelador, ¿no? Ya lo sabemos que habla sobre tiempos y tiempos. En el capítulo 10 nos habla Daniel de una situación en la que él participa de una manera muy personal. Nos dice la fecha, en el año tercero del rey Ciro, rey de Persia. Es decir, el reino de Persia estaba en ese momento funcionando. Igual que estaba funcionando el reino de Persia
en el tiempo de Esther. Entonces, el reino de Persia sabemos que acabó con el imperio babilónico, con Nabucodonosor. Nabucodonosor se pasó y Dios levantó. No creáis, Dios domina sobre los reyes de la tierra. Levantó a Persia y acabar. Y curiosamente, los judíos vivían libremente con los persas. O sea, no tenían problemas, ellos estaban en libertad, como vemos en el libro de Esther, donde ellos estaban viviendo con total y absoluta libertad hasta que sale el diablo tratando de destruirlos, utilizando a un hombre, como vimos el otro día. Entonces, ¿qué ocurre con el libro de Daniel? ¿Y qué nos puede revelar el libro de Daniel? Dice que, en el verso 2 dice que en esos días estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dios siempre busca personas para llevar a cabo ciertos que Él que quiere y tiene que desarrollar en diferentes partes del mundo. Entonces, en este caso, Daniel, que estaba, ojo, porque que estaba abierto, hay que estar abierto, no es que Dios coge y diga, ¡ay! No, es que hay que estar abierto a Dios. Entonces, le pone a Daniel una carga. Fíjate que dice, estuvo afligido. ¿Y por qué? Porque comprendió, lo dice antes, la palabra que tuvo inteligencia en la visión. Es decir, él vio lo que otros no habían visto con respecto al futuro y a lo que el futuro se estaba a cumplir y que necesitaba para cumplirse una revolución, algo que ocurriera. Es curioso, Fijaos bien. Entonces, dice en el verso 3 que se puso a ayunar, el famoso ayuno de Daniel, que consiste en comer, pero no comer manjares delicados, carne, vino, y no arreglarse, no arreglarse, como era en aquel tiempo lo normal. Entonces, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y de pronto, o sea, imaginaos, ¿no? Está ahí, él lleva ya un tiempo orando, él está ayunando, está orando, y entonces de pronto le aparece un ángel, porque dice que su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Entonces se queda solo y ve esta gran visión que le deja casi sin fuerzas, ¿no? Y oye lo que le dice, lo que le dice. Y fijaos en el verso 11, ¿qué es lo que le dice el ángel? Dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. No es de extrañar, si a cualquiera de nosotros nos pasa una circunstancia de esta, las canillas harán un ruido tremendo. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, preciosas palabras. Amén, amén. Porque nos enseña cuál es la disposición para que Dios pueda hablarnos. Desde
el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. ¿Qué ocurrió? Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Pero quizás hay, Daniel, en su mente, pensará, esto hace 15 días ya, o hace 20 días, o no me acuerdo ahora lo que leí ayer. Bueno, y dice, esto ya hace algunos días, ¿no? Pero dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Y mientras decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Entonces toca el labio, al fin, ahí hay una ¿cómo se llama? Una experiencia espiritual que es la importante para poder estar en la presencia de Dios. Uno no puede estar así como así. Hay una serie, aquí habla de una serie de cosas físicas que representan una limpieza, una disposición y una capacidad para ponerse delante de Dios, ¿no? Dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo declararé lo que esté escrito en la verdad, esté escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, su príncipe. Cuando él le dice por qué ha tardado tanto, nos explica por qué es que ha tardado tanto. ¿Y qué ha habido en ese tardar tanto? Dice en el verso 13, después de, oye, ¿has dispuesto tu corazón? Bueno, pues el primer día que dispusiste tu corazón ya Dios escuchó. Esa es la forma de Dios de escuchar. Pero luego ocurre algo. Mas el príncipe del reino de Persia, se le opuso a un ángel. Vamos a ver. El rey Ciro se le opuso. ¿El rey Ciro? ¿El rey Ciro se le opuso? Pregunto. Imposible. ¿Cómo se va a introducir el reino invisible con el reino visible? Aquí es donde, volviendo otra vez a Efesios 6, nos damos cuenta de que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Fijaos bien que habla de principados, lo que esto de aquí se ha deducido que el diablo, cuando tiene esta confrontación con Dios, que quiere quitarle el sitio a Dios, y es expulsado junto a aquellos que le apoyan, aquellos ángeles, no pierde el orden, no pierde el orden, sino mantiene el orden. Es decir, entre o él los nombró, o entre aquellos que se fueron con él, había príncipes, había gobernadores, había gente que tenía potestad, ¿no? Y ese mismo nivel lo sigue manteniendo, como lo vemos años después, porque fijaos que por un lado está hablando Daniel, y luego muchísimos años después está hablando el apóstol Pablo, revelándonos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿no? Entonces, sigamos, dice, pero aquí, dice, se me opuso durante 21 días, 21 era, yo estaba en los 15 o 21, me dejaba una semana, 21 días, es decirle, Daniel estaría pensando,
ha tardado 21 días en contestarme el Señor. ¿Y por qué tardó 21 días? Bueno, estas cosas a veces nos hacen poner los pies en la tierra y o creerlo o no creerlo. Es decir, Dios envía la respuesta de inmediato, pero de pronto hay una oposición. Vamos a ver, ¿de dónde vienes, querido Ángel? ¿De dónde vienes? Viene del primer cielo. ¿Dónde se le opone? ¿Dónde tiene la oposición? Se supone que en un lugar, desde el tercer cielo hasta la tierra. Hay una oposición espiritual, invisible, porque aunque Él se manifiesta de forma visible, que puede hacerlo a Daniel, la forma habitual es invisible. ¿Es así o no? Por lo cual, la oposición que se presenta no se presenta aquí en la tierra, se presenta en un lugar, posiblemente en el segundo cielo, donde hay una emboscada tratando de impedir, porque era muy, muy importante para el diablo que no se cumpliera este propósito y por lo tanto tenía que hacer todo lo posible, como lo ha hecho y lo hace y lo hará siempre, impedir que el plan, el propósito de Dios se lleve adelante. Así que, desde el primer día que dispone Daniel, su corazón, Dios le contesta, pero durante 21 días humanos de sol, hay una confrontación entre el ejército de Dios y el ejército del diablo, entre el reino de Dios y entre el reino del diablo. Gloria a Dios por esta revelación. Entonces, fijaos que era tal la confrontación que tuvo que pedir refuerzos. Porque dice, en el verso 13 mismo dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, verso 13, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, el diablo tiene sectorizados y él tiene gobernadores y quizá el diablo, como Hitler en sus batallitas aquí, mandó y le dijo a los príncipes invisibles, espiritual, al ángel gobernador, al príncipe que había en Persia, dijo, echa toda la carne al asador, que no pasen. Humanizando un poco la situación, pues estoy haciendo para que la entendamos, ¿no? Entonces dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Es decir, he venido, pero he tenido que pasar. Y ha habido una gran lucha. Y ahora, vuelvo otra vez a ese versículo que ya he leído, y el verso 20 dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Así, ¿sabes por qué he venido a ti? Sí, claro, a revelarme, ¿no? Dice, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Cuando vamos a la historia humana, precisamente el reino de Persia estaba a punto de ser conquistado. ¿Por quién? ¿Quién era el famoso de Grecia? Constantino. Él era el que acabó con este reino. Y ya el ángel le dice, tengo que luchar, es decir, porque aquello que era Persia se iba a convertir en Grecia, o iba a ser dominio de Grecia. Fijaos bien, dice, bien claro,
pero ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Todavía Persia, y el que está arriba es príncipe de Persia también. Pero, al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Cuando Persia deja de ser Persia y Grecia se convierte en el reino tan amplio como Persia o más, entonces aquí nos lo está revelando. Pero lo que quiero decir con esto es las dos uniones que hay. Fijaos bien que ese capítulo 1 que estábamos viendo se entrelaza y vemos cómo aquí nos recuerda, y en la historia también, en la historia del mundo, que el reino de Persia no duró, acabó. Y nos damos cuenta cómo en los niveles superiores, invisibles, donde los reinos de Dios y del diablo, hay una confrontación tremenda, una guerra. Estamos en guerra. Pero recordemos, volviendo otra vez a Efesios capítulo 6, nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra carne ni sangre, sino, y nos enumera una serie de niveles en los que hay un principado y luego hay una serie, como en todos los ejércitos, supongo que podríamos hablar el soldado rasos, los de abajo, que esos son las fortalezas, que en el mundo cristiano se le llama así, fortalezas que luchan contra ti y contra mí seguramente, porque no tenemos tanta importancia como para que se ocupe de nosotros un gobernador, un príncipe o alguno de estos, si no es necesario, claro está. Pero están ocupando esas fortalezas que lo que hacen es ponerte impedimentos a ti y a mí. Igual que se lo puso este príncipe de Persia a Daniel. No tenemos lucha contra carne y sangre, hermanos. Las oposiciones que tenemos pueden estar personificadas. Pueden ser individuales, un cierto grupo, o incluso nacionales e incluso mundiales en ciertos momentos. Pero detrás de todo esto, hermanos, está el imperio del mal. Está el reino de Satanás. Y si yo somos del reino de Dios, estamos en guerra. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que no lo ven esto. Entienden el cristianismo de una manera que no es. Y se convierten en ¿qué? Inservibles. Si me permitís hacer un énfasis, ahí he preparado antes, aunque no estaba seguro si no sé si lo has dejado abierto, sobre la cizaña y el trigo. Entonces, fijaos bien que en esa parábola de cizaña y trigo, empezamos a descubrir cosas muy... Si no pones cizaña y trigo y buscas en imágenes, encontrarás. Es curioso, ¿habéis visto lo que se parece la cizaña al trigo? ¿Lo habéis visto? Yo lo he visto en mis manos. ¿Por qué? Porque yo jugaba entre los trigales y jugaba entre los campos de trigo y todo esto. Incluso cuando estaba maduro el trigo, me acuerdo que cogíamos espigas, la limpiábamos y tal, y nos comíamos el trigo. Entonces, es curioso es que es difícil comprender uno y otro, sobre todo cuando van creciendo, hay una total y absoluto parecido entre uno y otro. Uno no los distingue. Entonces, cuando el Señor dice que un hombre va y planta en el campo, y entonces planta trigo, y por la noche viene otro y planta la cizaña, entonces está hablando precisamente
de que no planta otra cosa que se vea mucho y que se distinga de forma tremenda, sino algo que puede confundir. Y cuando los labradores le dicen al Señor, Señor, oye, arrancamos la cizaña, y dice, quietos, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque vais a arrancar trigo pensando que es cizaña. Dejar que crezcan los dos. De ahí que veamos que, porque esto de la cizaña tiene varios sentidos. El primero de todos está en el tema del campo. El campo representa, en una de las partes, representa la iglesia, donde hay mucha gente que es cizaña. Cizaña no en el sentido de maldad, pero sí en el sentido, porque la cizaña, ¿qué ocurre con respecto al trigo? Que no tiene grano, no tiene fruto, no tiene fruto. En la iglesia hay muchos que no van a tener fruto. ¿Por qué? Porque o cambian y se hacen trigo, o como cizaña no hay manera de hacerlo. ¿Es así o no? Entonces, ¿por qué el Señor deja que crezca? Porque, en segundo punto, la cizaña representa también todo lo que es malo en el mundo, todo aquello que no sirve, todo aquello que va en contra de o quiere quitarle el espacio a las cosas de Dios. Por lo cual está representando la cizaña al mundo en general, donde la maldad va a crecer a la par que el trigo, y va a ser para evitar que los hijos de Dios puedan sufrir consecuencias por causa de esos otros que corresponden a la cizaña. Es por eso que, hermanos, en las iglesias vamos a encontrar cizaña. Que entre los cristianos va a haber cizaña. Y es normal. Y Dios dice que tienen que crecer. Tienen que crecer. Porque no es el momento para apartar. Bien, esto lo digo como un paréntesis, ¿no? Con respecto a lo que dice no tenemos lucha contra carne y sangre. Porque la cizaña es la que se abstrae, la que dice yo no lucho. Este no es mi problema. Y encuentra justificaciones para todo. Proverbios está lleno de esas justificaciones. Ay, no salgo fuera porque llueve. Es que los tigres andan por ahí, los leones andan por ahí, las fieras salvajes. Me quedo en mi casa. Esta es la advertencia de Dios, que luego habla en el Nuevo Testamento en otras formas. Habla de aquel que recibe un tipo de fruto o un tipo de moneda que la invierte y produce fruto, o aquel que recibe la moneda y no la invierte y la guarda, y cuando viene el Señor se la da tal como la ha recibido, pero como no ha dado fruto, el Señor no lo recibe. Todo esto abunda. En la palabra de Dios esto abunda. Y tiene que ser un incentivo para la iglesia de los tiempos que estamos viviendo. Primero, por el hecho de que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y por el hecho de que para poder desarrollar y hacer ciertas voluntades por parte de Dios, la cosa no está tan fácil. No vamos a entrar ahora por qué Dios, si es poderoso, deja de ser poderoso. Vamos a la realidad, a lo que realmente está ocurriendo, a lo que se nos muestra, a lo que Dios en estos tiempos está dejando que ocurra y que ocurre en nuestro entorno. Incluso en el propio nacimiento de su hijo ocurrieron cosas que uno dice, ¿por qué no intervino Dios? Pero es así, queramos o no, es así como actúa Dios. Y Dios no va a cambiar porque nosotros queramos que cambie, ¿no? Así que Dios, reino hostil. Vamos a Efesios 6, que estábamos mencionándolo, pero ahora vamos a él. Dice, por lo demás, hermanos,
empieza este artículo. Por lo demás, hermanos míos, fortalecieron al Señor y el poder de su fuerza. Y luego nos dice, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las flechas del diablo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a ver. El ángel de Dios, cuando va a trabajar para llevarle la noticia, el recado a Daniel, cuando le pone cara el diablo, no va a Ciro, el persa, le dice, Ciro, ayúdame, dame unos cuantos hombres tuyos, dame una división de tu ejército para luchar contra los ángeles. ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque la carne no puede luchar contra eso, salvo que lleve la armadura de Dios. Nosotros tenemos las armas para luchar contra contra el diablo. Nosotros tenemos, es decir, Dios nos ha dado a la iglesia, igual que le dio al pueblo, nos ha dado armas y nos ha dado elementos, unos para defensa y otros para defensa y ataque, que o los utilizamos o somos derrotados, sea de forma personal, o sea en grupos de iglesia, o sea en naciones incluso. Por eso vemos que Europa está siendo derrotada espiritualmente. La que en otros tiempos, dentro de sus, siempre ha habido en la iglesia sus más y sus menos. Para los perspicaces estoy de acuerdo, pero no es igual ahora en este momento. No es este momento. El otro día escuchaba de alguien que dice que iban en un tren y había una pareja que estaba haciendo ahí, tenía relaciones sexuales. Y todo el mundo mirando y tan contentos. Y dice que la pareja luego cuando terminó se pusieron a fumar y todo el mundo se puso hecho un basilisco. Les cayeron encima porque se pusieron a fumar. ¿Qué es más pecaminoso? Pero para la gente ya no es así. Lo que era antes mal, ahora no es mal. Es bien. Y lo que antes era bien, ahora es mal. Por eso advertimos y seguimos advirtiendo que mediante la ley están tratando de legalizar cosas que no son permitidas por Dios, legalizarlas como algo inconveniente e insolidario por aquellos que lo practiquen. Y de esta manera van eliminando de una manera ya no persecutoria en el sentido de armas y de porque sois cristianos. No es porque eres cristiano, es porque eres insolidario. Porque eres insolidario con la ley y con aquellos que protegen la ley. Esta es la realidad. Y como cristianos, si no estamos bien preparados, vamos a ser derrotados como lo está y lo ha sido y lo sigue siendo Europa. Porque cuando hay un plebiscito como el que ha habido últimamente en Argentina, ¿no? Donde se vota, ya nosotros lo teníamos, ¿no? Y nosotros vamos a más, donde se vota contra el aborto o a favor o en contra, y se vota a favor, es que la Iglesia ha perdido la batalla. Ojo, que Dios lo tiene eso presente. No es que Dios diga de decir, oh, madre mía, lo que me está pasando. Pero es triste para nosotros como cristianos ser derrotados cuando tenemos un poder real. ¿Cuál es? Vestidos de toda la armadura. Nuestra carne no es, o sea, nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Esas huestes son las que yo decía, que son las que tenemos y nos hacen la vida un poco más difícil a los de a pie. Ojo, que no quiere decir que no sean incómodos, ¿eh? Por tanto,
debido a esto, debido a esta lucha que la vemos en Daniel, la vemos que es poderosa. Dice Tomás, toda. Fijaos bien, hago énfasis en esto, toda. No la parte que a mí me gusta. A mí me gusta el cinturón de la verdad. A mí me gusta el casco de la salvación. Yo soy salvo. Si eres salvo, llevas el casco de la salvación, que lo que protege es la mente contra todo espíritu religioso y legislativo, etcétera. Entonces, y dejas el resto del cuerpo descubierto, pues el diablo irá a la parte del cuerpo. El tiempo de la salvación, a tal y tal. Pero hermanos, luego está la espada del espíritu, que es un elemento que tanto es de ataque como de defensa. Y luego está el arma suprema, el proyectil. Dice, orando. Tomad, vestido. Y hay mucha gente que se viste pero se olvida de orar. Orar es lo que mantiene la armadura en su sitio. Lo que nos da destreza con la espada. Lo que, insisto, lo que mantiene las cosas en su sitio para que no se caigan. Lo sujeta. Y lo que evita que no tengamos destreza. Necesitamos. Y sobre todo, la oración es lo que ayuda al cristiano a traer la voluntad de Dios aquí. Pero fijaos que no nos debe de extrañar que nuestras oraciones, cuando van a Dios, llegan. Pero cuando Dios quiere mandar la contestación, no nos puede extrañar de que al pasar por el reino del diablo tenga que haber alguna lucha que otra. ¿Sí? Todo esto, lógicamente, en el terreno espiritual debe tener una complicación mucho más amplia, que nosotros no somos, a lo mejor, con nuestras palabras y nuestro entendimiento, capaces de comprender. Y por eso se nos explica en términos igual que la armadura, que se escoge. Coge Pablo o sea, no coge el de un marín de ahora, sino coge de un legionario romano el pertrecho que llevaba para ir a la batalla. Un escudo como una puerta que le cubre todo, el casco que viene. Era un ejército que estaba muy bien armado. Y entre otras cosas, pues las sandalias, por ejemplo, por ir descalzo por esos caminos que normalmente los legionarios no iban en avión ni en tren, iban andando. Imaginaos entonces llevaban un buen calzado, porque caminaban a veces millas, o sea, kilómetros y kilómetros, para llegar a los sitios de combate ahí, estar fuerte para seguir adelante. Si iban ya cojos, pues ya poco podían hacer, ¿no? Igual nosotros, el Evangelio es lo que repartimos con lo que repartimos el Evangelio, donde llegamos al Evangelio, vamos a llevar el Evangelio, distribuimos con esa llegada al Evangelio. Si Daniel tuvo oposición, ¿cuánto más nosotros? Entonces, el llamado, y con esto termino, hermanos, volviendo otra vez a Esther, ese versículo que estamos dándole vueltas, donde habla y que le dice, fijaos bien que este es un trabajo que realiza no solo Esther, sino le dice a Mardoqueo, le dice, tú y los judíos que están en Susa. No es que Mardoqueo diga, mira, esta es la que te ha caído.
arréglatelas. Y Esther, pobrecita, solita, dice, pues yo con mis doncellas me pongo a orar, me pongo aquí a ayunar 3 días sin siquiera agua. Qué rica. Me pongo a ayunar y vosotros a vivir la vida. No, me dice, tú y los que estáis y los judíos que están en Susa. ¿Eh? ¿Qué es esto? Es un sistema participativo que de alguna manera tenemos que enfocarlo a la Iglesia. No quiero ser cizaña, hermanos, en el sentido de la Iglesia, es decir, no llevar fruto. No, porque cizaña es que no metas cizaña, es como algo malo. No, es que el sentido primario tiene 2 vertientes. Una es esa de no llevar fruto y la otra es de no servir, no estar de acuerdo con los principios del trigo, que es alimentar, progresar, etcétera, sino al contrario, restar, empobrecer, ¿no? Se podría sacar de ahí un montón. Entonces, yo no quiero ser cizaña, pero, hermanos, a vosotros lo digo, a todos, y a los que no están, ¿qué sois? Por educación a veces no se dice a la gente, tú eres cizaña, pero hay mucha cizaña, ¿eh? Pudiendo ser trigo, y pudiendo ser como los judíos de Susa, un equipo que se llama Iglesia, y que juntos hagamos que nuestras oraciones lleguen, y que si hay que esperar 21 días como si que hay que esperar 3 meses, esperemos con fe. Gloria a Dios. Cuando Dios encuentre eso, entonces Dios estará dispuesto a mandar legiones de ángeles, si hace falta, para traer su contestación a nosotros. Por eso quizás el Señor hace una pregunta inquisitoria cuando hablando de su venida dice, ¿hallará el Señor fe cuando venga? ¿Hallará? Oh, espero que, vamos, aquí nadie está exento de convertirse en cizaña, pero por favor, vamos a hacer todo lo posible para que esto no sea. Y Dios hace un llamamiento grande y vemos qué es lo que tenemos, la lucha contra qué es lo que tenemos que hacer, qué armas tenemos, pero si no las usamos. La oración es el abandono absoluto de la Iglesia. No lo sé, individualmente todos decimos que oramos mucho, pero la oración como grupo es significativamente pobre, paupérrima. Y vemos que la oración, orando en todo tiempo, nos dice en el momento crítico que está hablándonos Pablo sobre una lucha que no es una lucha que tengamos que mantener con nuestro voto. Vamos a hacer ganar a este, porque entonces más vale tu oración que tu voto. No digo que no votes, cuidado, no es eso. Digo que es más poderoso, es más fuerte, que nos juntemos a orar y que cambiemos y demos vuelta a las cosas por el poder de Dios, si es su voluntad. Si es su voluntad. Porque a veces, y esto lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la mayoría quiere otra cosa y por mucho que oremos, Dios va a permitir el sufrimiento, el dolor, la angustia en el mundo, y si nosotros estamos en él, pues algo nos tocará, digo yo. Pero por eso no vamos a dejar de entender dónde estamos, quiénes somos, qué debemos de hacer
cómo lo debemos de hacer, qué es lo importante que tenemos que hacer y hacerlo. Juntos. No dejárselo al profesional, como hemos cometido a veces el error de pagar a gente para que hagan nuestro trabajo. Es posible que en otras cosas sea bueno hacerlo, pero en las cosas de Dios creo que todos somos participantes, lo dice la palabra de Dios. Somos participantes. Así que sigo haciendo ese llamamiento a que nos convirtamos, pero nos convirtamos a Cristo. No nos convirtamos para sacar la entrada y poder llegar un día al reino de los cielos y mientras disfrutar del reino del diablo, sino comprometernos en la lucha que Dios está comprometido contra las tinieblas. Coste lo que cueste. No importa cuál sea nuestro don, nuestra capacidad, no importa cuál sea nuestra edad, no importa, hermanos, debemos comprometernos. Gloria al Señor. Debemos. Y si no lo hacemos, Dios nos pedirá cuentas. Yo no quiero ser cizaña. Padre Celestial, queremos darte las gracias por aguantarnos, Señor. Porque, bueno, tú mismo lo viste cuando estuviste aquí, Señor. Y si hubieras estado conmigo, quizás me hubieras dicho lo mismo. ¿Hasta cuándo tengo que aguantarte? Lo reconozco, Padre. Me pongo delante de tu presencia porque te necesito, Señor. Te necesitamos. Y Padre, no son mis palabras las que pueden convencer, tú lo sabes, de tu Espíritu sí que nos puede convencer. Nos puede cambiar. Puede hacer que seamos una iglesia viva, eficaz, como tu palabra. Una iglesia que interceda. Una iglesia que tenga visión, como la tuvo Daniel. Pero es una iglesia que, como Daniel, tenemos que disponer nuestro corazón, nuestra actitud, toda nuestra vida tenemos que disponerla a ti. Señor, envía obreros a tu mies. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Santo eres, santo eres, santo eres. Santo eres. Gloria a tu nombre. Hermanos, escuchar la palabra un día para otro y no hacer nada no sirve de nada. Hay que hacer algo. Entonces tenemos que ponernos a trabajar, a poner nuestra visión primero lograr la visión y después ponernos a trabajar. Pero la visión no es algo nuevo, es algo que ya está en la palabra. Lo hemos visto hoy de una forma clara. Si nos parece poco lo que hemos visto hoy, aún hay un poquillo más. Así que, hermanos, no a nosotros, no solo a nosotros, a los que están ahí, sino tenemos que tener este espíritu para contagiar a otros si es necesario, como sea, no sé. Pero tenemos que empezar por algo. Y Dios nos ayudará. Gloria a su nombre. Podéis sentaros. Vamos a terminar orando por Anisia, era quien con Elisa, la que cumplió años. Hay muchos hermanos que no los podemos ver por razón de perímetro, la perimetral. Y otros porque, yo no sé si es que se han convertido en cizaña y se conforman con
como cuando yo era católico, iba una vez al año a misa y ya estaba solucionado. Ya estaba solucionado. Ahora, bueno, asisto al culto de una manera o de otra y ya se ha solucionado todo. Hermanos, no hemos sido llamados a algo más. Hemos sido llamados a algo más. Padre, te damos gracias y una última oración por Elisa para que tú, esta niña, Señor, que no vea malos ejemplos en primer lugar, sino que vea ejemplos de los Danieles que tú quieres levantar en tu iglesia, Señor. Mujeres y hombres capacitados para tener una visión y para llevarla adelante, a notificarla a los pueblos, llevar tu evangelio, Señor. Ayúdanos y gracias por los que lo están haciendo, Señor. Gracias por esas personas que están comprometiendo sus vidas con el evangelio, Señor. Dejando sus hogares, vendiéndolo todo para ir a llevar tu evangelio, aunque solo sea una persona. Gracias por el amor. Que Elisa pueda aprender esto, pueda crecer en ese espíritu, pueda llenarse de tu espíritu en estos días, porque ya tiene conocimiento para estas cosas. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido encontrar la forma de atender a nuestros niños. Ayúdanos, Señor, a buscar y a encontrar obreros, Señor. Los hay, yo estoy seguro. Los hay. No queremos tener los brazos solamente a lo largo de nuestros lados. Queremos hacer algo, levantarlos y hacer algo. Y a lo mejor no es ahora nuestro llamado, pero si es necesario vamos a hacer el esfuerzo. Levanta, Señor, obreros para tu mies, Padre. Para estos niños. Que Elisa sea fortalecida, ayuda a su madre, sus hermanas, hermano, a que puedan ser alimento, tener alimento, Señor. Que crezca espiritualmente, que crezca físicamente. Protégela de estas enfermedades, no solo esta pandemia, Señor. Hay tantas enfermedades. Y también te ruego, Señor, por la desesperación que está produciendo esta enfermedad más, que no es que sea diferente, hay desesperación en el cáncer, desesperación en los infartos, desesperación en muchas otras enfermedades terminales. Señor, ten misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. También Diego y Sebas, que fueron años. Ah, sí, sí. ¿Quieres orar tú, por favor? Padre, realmente te pedimos perdón, Señor, por no estar a la altura de estos tiempos que tú requieres de valientes, que tomen la coraza, toda la armadura, Señor. Queremos orar por estos jóvenes, Señor, por Diego y por Sebastián. Padre, yo especialmente, por ellos sí, pero por sus padres también. Por la familia, Señor. Yo creo firmemente en la familia. Tú has instituido la familia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no podemos dejar los hijos en manos, y menos en lo espiritual, en manos de otros. Los padres son los responsables. Señor, yo te pido por ellos, como te he venido pidiendo toda la semana, como te he venido pidiendo, Señor, desde hace mucho tiempo, Señor, que nos levantes a cada uno a su lugar.
porque no es tiempo de estar contemplando, es tiempo de estar trabajando, empezando por nuestras propias vidas. Señor, bendecimos a estos jóvenes para que lo que se les ha sembrado, lo que están viendo en su casa, les lleve al crecimiento de conocerte a ti y de rendir sus vidas a ti, porque no se trata de conocer en conocimiento, sino de conocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues que Dios nos bendiga a todos, que está dispuesto a hacerlo. Y recuerdo que el miércoles a las 10 por la mañana tenemos tiempo de oración, tanto presencial, los que puedan venir, como aquí por videoconferencia. Y el viernes a las 9 también tendremos oración por videoconferencia. Que Dios os bendiga a todos. Y hoy hemos tenido un invitado, Óscar, ¿verdad? Y bueno, pues encantado de haberte tenido, de tenerte y a tu disposición en lo que podamos. Que Dios bendiga.